Bienvenidos a todos una vez más. Es una bendición y un gozo poder compartir con usted. Mi nombre es José García y este es el canal de la Iglesia Bautista Camino de Fe en Monroe, New York. Esperamos que el Señor esté bendiciendo su vida en este día y bueno, hoy tenemos la bendición y la oportunidad de compartir la palabra del Señor una vez más. Así que bienvenidos todos, esperamos que Dios esté bendiciendo su vida, que estemos creciendo en el conocimiento de Dios, que estemos siendo edificados cada día en nuestra vida y podamos estar más cerca de Dios. Hoy vamos a tener nuestro mensaje y estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo único en todo el mundo. Es un tiempo, claro, con muchas dificultades, pero también es un tiempo en el que podemos nosotros encontrar las oportunidades para acercarnos a Dios, para conocer más a nuestro Dios, para crecer en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a hablar acerca de caminar con Dios y es un tema muy especial precisamente porque mucha gente se está preguntando hoy en día cómo podemos hacer para caminar por la vida, cómo podemos adaptarnos nosotros a esta vida. Y quisiera invitarle, si usted tiene su Biblia, que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 nos cuenta una corta biografía, es una de las biografías más cortas de la Biblia. Y en esta biografía pasa algo interesante, es la única persona a la que le ocurre eso en toda la historia bíblica. Génesis capítulo 5, si usted lo tiene ahí conmigo, vamos a leer de los versículos 18 en adelante, del 18 al 24. Dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y luego dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por la bendición de estar con nosotros. Gracias por poder contar con tu presencia. Te exaltamos, te adoramos, Señor. Reconocemos tu grandeza en nuestra vida. Y en este momento queremos rogar, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, con la guía de tu Espíritu Santo, que podamos crecer, ser edificados, Señor, con tu gracia. Bendice a cada una de las personas que está viendo este video, Señor, y permite que su vida pueda ser acrecentada, Señor, que su vida pueda ser bendecida y edificada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta biografía es muy interesante porque, como decía hace un momento, nadie en la historia jamás ha vivido lo que le tocó vivir a Enoc. Primero, ser el padre del hombre que tenemos registrado que vivió más años sobre la tierra, es el padre de Matusalén. Y me imagino yo que para Matusalén haber sido también una especie de, bueno, no vamos a decir orgullo, pero de satisfacción el poder contar la biografía de su padre, ¿verdad? Creo que todos como hijos tenemos el mejor recuerdo de nuestros padres, hablamos las cosas más lindas de nuestra mamá, de nuestro papá, y por supuesto hay excepciones y hay momentos en los que hay personas que tal vez los padres no fueron lo mejor, pero en el caso de Matusalén pudo hablar las cosas más lindas de su padre, especialmente porque es una persona única que no tuvo que morir. Es decir, creemos por la Biblia, por lo que dice la Biblia, que eventualmente la muerte de Enoc no fue eliminada, sino fue pospuesta. Creemos que puede ser que Dios le va a enviar nuevamente y va a morir. Pero no estamos hablando del futuro de Enoc, estamos hablando de lo que ya pasó en su vida. Y en esta historia de Enoc nosotros aprendemos, hay una cuestión muy importante, porque ahí en el versículo 22, si usted me acompaña en su Biblia, dice que caminó con Dios. Y luego en el versículo 24, una vez más dice lo mismo. Caminó pues Enoc con Dios. Y luego el evento más importante de la historia de Enoc está narrado en el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, la descripción y la narración aquí
evade cualquier otro tipo de razón por la cual Enoc haya desaparecido. Es decir, no toma en cuenta que pudo haberse sido muerto por un animal salvaje, o que pudo haber caído en un barranco y haber muerto, o que pudo haber sido llevado por un animal o secuestrado por otra persona. Es bien clara la Biblia y dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Para que Dios se lleve a alguien tiene que tener algunas razones, tiene que tener un plan, tiene que tener un propósito. Cuando la persona muere es porque definitivamente era el momento que Dios tenía predeterminado. Y muchas veces nosotros quisiéramos que todas las personas mueran de una edad avanzada, que muramos de viejos, llenos de salud, de vida, rodeados de toda la familia. Eso es el ideal de todo ser humano. Es más, mucha gente quisiera no morir nunca, pero yo quiero decirle, esta vida solamente es un paso, y la verdadera vida comienza cuando nosotros terminemos en esta tierra. Ahora, la vida de Enoc es interesante porque desapareció, Dios le llevó, no tuvo que ver muerte, no vio corrupción. Precisamente por eso creemos que va a volver y que va a morir, porque de esa manera Jesucristo sería el primogénito de entre los muertos. Así que, hablando nuevamente de Enoc, hay una cuestión importante aquí para nosotros de aprender, y es que de Enoc nosotros aprendemos que la carne no necesariamente impide la santificación. Es decir, por supuesto que somos imperfectos, por supuesto que nacemos en una naturaleza pecaminosa, nacemos en un mundo contaminado, y por eso necesitamos la salvación de Dios a través de Jesucristo, y Jesucristo es el único camino a la vida eterna, y nosotros creo que lo entendemos, los creyentes lo comprendemos. Sin embargo, aquí nosotros aquí con esta enseñanza, con esta lección extraordinaria de la vida de Enoc, nosotros aprendemos una lección. La lección es que la carne, mi amado hermano, nuestra naturaleza humana, nuestra carne, no la podemos poner de excusa para no acercarnos a Dios. Hay personas, yo no sé si usted ha escuchado, pero hay gente que dice: no, yo no me puedo acercar a Dios porque yo soy muy pecador. Yo no puedo ir a la iglesia y buscar a Dios porque tengo muchos defectos y tengo muchas debilidades y caigo, y yo no quiero estar cayendo y levantando, mejor no me acerco. Si leemos la vida de Enoc, dice que Enoc caminó con Dios. Eso es muy importante. Enoc caminó con Dios. Quiere decir que hubo una intención en la mente de Enoc, hubo una voluntad en el corazón de Enoc de acercarse a Dios. Por lo tanto, vivió una vida que le agradó a Dios, de tal modo que dijo: yo a este me lo llevo. Porque mientras más nosotros permanecemos en el mundo, más nos acostumbramos a él, y puede ser que seamos más moldeados de acuerdo al mundo, que podamos nosotros adaptarnos más y nos gusta más, y mientras más nos involucramos en el barro, más nos gusta y más queremos ser parte de él. Sin embargo, Enoc nos da una buena lección en este caso, y nos dice: la carne no puede ser excusa para no vivir una vida santa, para no poder acercarse a Dios. Quiere decir que nosotros podemos acercarnos a Dios y podemos santificar nuestra vida aún más si nosotros queremos. Y esa es parte del mensaje de hoy. Yo quisiera recordarnos a todos nosotros: Dios anhela que nosotros nos acerquemos a Él, que vivamos una vida que le agrade. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo no pudo ser transformado de quien él era al gran apóstol, en el que él se convirtió, porque estuvo dispuesto a sacrificar su vida, a darle la prioridad a Dios en su vida. Vemos nosotros, por ejemplo, al apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro. Jesucristo le da las llaves del reino de los cielos y se las entrega, siendo Pedro, como era, un hombre impulsivo, emocional, violento, y podríamos encontrarle muchas características más a Pedro muy parecidas a nosotros. Sin embargo, Pedro es capaz de eso porque hay una disposición en su vida a acercarse a Dios. Y esa razón, mi querido hermano, mi querido amigo, quisiera que nosotros meditáramos hoy. ¿Realmente queremos acercarnos a Dios, o nos acercamos solo porque le necesitamos? ¿Realmente nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios, o lo hacemos porque no tenemos otra opción, o porque entendemos por la Biblia que el que no se acerca a Dios va a ir al infierno? Pero aquí la pregunta para poner en la balanza sería: si usted tuviera otra opción aparte de Dios, ¿escogería a Dios o escogería la otra opción? La Biblia dice que nuestro deseo como seres humanos es de continuo hacer el mal por nuestra naturaleza.
Sin embargo, Enoc nos enseña una lección muy importante. Es posible, si uno quiere, poder acercarse más a Dios. Claro, el único que salva es Dios, eso lo entendemos. El único que nos salva es Cristo, eso lo comprendemos. Pero en nuestra vida diaria, en nuestro proceso de santificación diario, mi amado hermano y querido amigo que nos escucha, Dios nos anhela, Dios espera de nosotros una respuesta a su invitación. Y Enoc nos está diciendo, es posible vivir una vida recta, es posible acercarse a Dios cuando la voluntad del ser humano está dispuesta a acercarse a Dios. Enoc, como segunda lección para nosotros, trascendió la vanidad de este mundo. Este mundo está lleno de vanidades, de afanes, de metas aparentes, de muchas cosas que nos pueden distraer. Realmente son distractores en este mundo que nos quieren atraer, que nos quieren acercar a nosotros al mundo aún más y alejarnos de Dios. Pero Enoc nos da la lección que se puede trascender la vanidad de este mundo, se puede obviar, se puede evitar cuando nosotros realmente anhelamos acercarnos a Dios. Los que esperan en el Señor, es decir, usted y yo, los creyentes, creo yo, hablando a la mayoría de creyentes. Si usted no tiene a Cristo, le invitamos en el nombre del Señor a que entregue su vida a Jesucristo, a que abra su corazón a Cristo y acepte ese regalo de salvación de Jesucristo. Pero los que esperan en el Señor no son ciudadanos de este mundo, no son ciudadanos permanentes de la tierra, sino somos, dice Pablo, ciudadanos de la patria celestial. Por lo tanto, si nosotros esperamos lo mejor para nosotros, Dios tiene un lugar para nosotros y es el paraíso. Algunos estudiosos dicen que Adán estaba vivo cuando Dios se llevó a Enoc. Y dicen, Adán pudo ver en su hijo, es decir, Enoc es la séptima generación después de Adán, y se cree que Adán estaba probablemente vivo cuando Enoc vivió y cuando Enoc desapareció. Y hubo una lección para Adán, el primer hombre, y es que de los hijos de Adán, de la humanidad, hay esperanza y hay un lugar en donde los hijos de Dios se van a juntar. Ese lugar es nada más y nada menos que el paraíso. Y eso es extraordinario pensarlo y poderlo vivir, poder imaginar que tenemos un lugar a donde vamos a ir cuando partamos de este mundo. Eso es muy importante para nosotros porque entonces nos da perspectiva, nos ayuda a visualizar que nosotros no somos de aquí, somos extranjeros en esta tierra. El teólogo Dallas Willard decía, todo lo que entra en nuestra mente causa un efecto, para bien o para mal. ¿Qué cosas estamos nosotros dejando entrar a nuestra mente? Y precisamente la razón de ese pensamiento es que lo que nosotros permitimos que entre a nuestra mente cada día va a causar un efecto en nuestro caminar, en nuestro pensar, primero en la reflexión que hacemos de las cosas y en nuestro caminar diario, porque nosotros vamos a tener cosas que nos entretengan. Cosas de este mundo, la perspectiva, la forma en que vemos las cosas, las ideas, la manera en la que nosotros percibimos a Dios, la forma en la que nosotros percibimos el futuro, la autoridad que le damos nosotros a las cosas, a los pensamientos, a las personas, a los conceptos que tenemos sobre el éxito en la vida. Para muchas personas es el dinero, para la gran mayoría de personas es tener dinero. Para muchos es tener una gran casa y vivir ahí en paz. El problema es que se pasan pagando la casa toda la vida y después se mueren, llenos de estrés, de afán, y no pueden disfrutar siquiera lo que construyeron. Otros lo construyen en otro país y ni siquiera llegan a verlo, porque le damos demasiada prioridad, demasiada importancia a los conceptos de qué es felicidad, de qué es el éxito, de qué es lo mejor que pueda ocurrir en la vida. Y precisamente por eso estamos hablando hoy de caminar con Dios. Y quisiera compartir con usted 3 puntos, pero antes de darle esos 3 puntos, déjeme compartir con usted una pregunta que la gente se está haciendo, especialmente en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos de cambios, estamos viviendo tiempos de mucha conmoción, de movimientos en la situación financiera mundial, en la situación tecnológica. La tecnología está cambiando nuestra vida, está dándole nueva forma a la manera en la que conceptualizamos las cosas. La política en el mundo también influye y todas esas cosas preocupan al ser humano.
Y entonces cuando hay un cambio, la gente se estresa, se preocupa, se llena de ansiedad, de afán. Y una de las primeras cosas que pensamos es: ¿cómo yo me puedo adaptar a los cambios? ¿Qué puedo hacer yo para estar listo cuando vengan los cambios? Sabe que yo estuve orando acerca de compartir con ustedes este mensaje y me puse a estudiar la palabra y encontré que la mejor respuesta para estas preguntas, para este tipo de preguntas, es solamente una. La gente se pregunta: ¿cómo estar preparados para los cambios históricos, para los cambios en la vida? Hay una sola respuesta, y la respuesta es caminar con Dios. La mejor respuesta para nosotros estar listos para cualquier cosa que pueda venir es caminar con Dios. Yo le puedo casi garantizar a usted que Enoc, lo que sí no se esperaba es que Dios se lo iba a llevar. Y quiero decirle, la mayoría de nosotros sobre la faz de la tierra no nos esperamos que un día Dios nos va a llevar. Quizá a causa de la muerte o Cristo viene por su iglesia, que anhelamos que eso suceda. Pero por la razón que sea, por la circunstancia que sea, hay un momento en que la vida en este planeta se acaba para nosotros y vamos a la presencia de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de estar preparado para ese evento que es el más importante de la historia para cada ser humano? Es caminar con Dios. Porque si tenemos a Cristo en el corazón y caminamos con Dios cada día de nuestra vida, no va a haber cambio que nos vaya a sorprender tanto, no va a haber una situación que nos saque completamente de nuestro lugar, porque vivimos amparados de la presencia de Dios, vivimos cubiertos por la protección de Dios, vivimos bajo sus alas, vivimos bajo la poderosa mano de Dios. Así que quiero compartir con usted 3 aspectos en esta ocasión. Número 1, necesitamos diligencia persistente en buscar a Dios. Número 1, diligencia persistente en buscar a Dios. Número 2, caminar cerca de Dios, cerca, no lejos, cerca de Dios. Número 2, caminar cerca de Dios. Y número 3, agarrarse de Dios todo el tiempo. No ahora sí y ahora no, ahora sí y ahora no. Todo el tiempo necesitamos caminar con Dios. Número 1, diligencia persistente entonces en buscar a Dios. Y si usted tiene su Biblia, acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 5. Esta cita de Deuteronomio capítulo 5 la cita Jesús en los evangelios y dice: la regla más importante de todas es esta, y cita precisamente esto. Deuteronomio capítulo 5, y vamos a leer solamente el versículo 6, ¿verdad? Es muy conocido y muy famoso a nivel mundial este versículo, porque es famoso entre los judíos, es muy conocido entre los cristianos, y quisiera leérselo. Deuteronomio 5:6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero comienza el versículo 1, que es la clave de lo que quiero hablar. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y en el versículo 4 dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Cuando nosotros vemos este contexto, este ambiente en el que se está dando estas situaciones, vemos a un Dios buscando al hombre, acercándose al hombre, tratando de atraer al hombre a sí mismo. Pero entonces, ¿qué requiere Dios de nosotros? Cuando hablamos de una diligencia persistente en buscar a Dios, si usted tiene su Biblia, vaya ahora al capítulo 6, el siguiente capítulo, en Deuteronomio 6:5. Y este es el versículo famoso del que le hablaba. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, la mente, el ser, con todas las fuerzas. Muchas personas dicen: oh sí, Dios es lo más importante, pero no hacen nada más. No hay un esfuerzo, no hay una intención, no hay una diligencia en buscar a Dios. Cuando ponemos esto en perspectiva de la pregunta: ¿cómo estar preparados para los cambios?
¿Cómo preparar mi mente para yo adaptarme? La mejor respuesta siempre va a ser caminar con Dios. Pero ese versículo de Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pregunta, ¿será que le amamos con todo el corazón? ¿O será que es por conveniencia? ¿O será que es por necesidad? ¿O será que es porque decimos, no, Dios es soberano y tengo miedo que me vaya a castigar? No, yo me acerqué a Dios y lo he conocido un poco, pero si tuviera otra opción, yo no me acercaría a Dios. Aquí en Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es más, toda tu alma, es más, con todas tus fuerzas. Así como amas ir a trabajar. Algunos odian trabajar, ¿verdad? Pero trabajan. ¿Por qué? Porque hay amor por el dinero, porque hay necesidad por los recursos materiales, o porque hay una meta. Así como amas esa meta, ama a Dios. Si amas a Dios y estás persistentemente, diligentemente buscando acercarte a Él, ¿qué va a pasar? En el momento de los cambios, nada nos va a preocupar. Como Enoc, que caminaba con Dios todos los días, persistentemente. Entre esos aspectos de ser diligente en persistir, ¿verdad? Diligencia en persistir parece repetitivo, parece redundante, pero no. Hay una diligencia, se procura, pero no se procura hoy y mañana, no, se procura hoy y se persiste mañana y pasado mañana. Diligentemente, diligencia persistente en buscar a Dios. Entre esos aspectos podemos decir que invocar su nombre en todas las esferas de la vida es necesario. Invocar el nombre de Dios, adorar a Dios, acercarnos a Dios de verdad. Y de verdad quiere decir, como dice el versículo 5 de Deuteronomio 6, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con la intención, con la intensidad, con el deseo, con la pasión, con la voluntad, con la mente, con toda la vida. Diligencia persistente en buscar a Dios. Invocar entonces su nombre en todas las esferas de la vida. ¿Qué más? Que la carne y el pecado, mi amado hermano, no nos alejen de Dios, sino que pueda más el amor a Dios que nuestro pecado. ¿Y por qué menciono esto? Porque desafortunadamente todos pecamos. Y cuando usted y yo pecamos, cuando le fallamos a Dios en algo, muchas sentimos, y gloria a Dios por ese Espíritu Santo que está ahí, ¿verdad? Pero sentimos una sensación de culpa. Es el Espíritu Santo a quien hemos contristado, que nos está exhortando, que nos está hablando a la conciencia, está diciendo, mira, fallaste, acércate a Dios. Y a veces puede más el peso del pecado y nos alejamos un poquito porque decimos, no, es que yo no estoy bien con Dios porque estoy haciendo esto, mejor voy a estar aquí un rato y cuando yo ya termine esto me voy a acercar a Dios. Oiga, ahí lo que estamos diciendo es, me importa más mi pecado que me importa más acercarme a Dios. ¿Cómo voy a estar listo para los cambios si yo no tengo la voluntad de hacerlo? Y mis amados hermanos, podríamos encontrar 1000 razones y 1000 respuestas y muchas excusas y muchas formas de decir cómo prepararse para los cambios. Prepare su mente, disponga un plan. Y óigame, eso es un maquillaje. La mejor manera de estar preparado para los cambios es caminar con Dios. Pero para caminar con Dios necesito yo ser diligente en persistir en buscar a Dios. Y para eso yo tengo que forzarme voluntariamente. Yo tengo que tener la intención como resultado de amar a Dios con todo mi corazón, de no permitir que la carne y el pecado me alejen de Dios. Yo tengo que amar más a Dios que a mi pecado. Eso es muy importante, porque entonces si yo amo más a Dios, claro, como humano voy a fallar. Como un ser impecable voy a cometer errores y está la carne, está el mundo, soy débil, está la tentación, está el enemigo que va a tratar de destruirme y en algunas ocasiones me va a golpear y tal vez voy a caer, pero me tengo que levantar. Tengo que amar más a mi Dios que a mi pecado. Entonces voy a ser diligente en persistir.
Hay personas que cuando conocen al Señor vienen a la iglesia. Yo no sé si le pasó a usted o si usted conoce a alguien, pero seguramente todos hemos visto a alguien que cuando recién recibió al Señor era una pasión y un deseo y un anhelo por estar en la iglesia y por orar y ponía en su carro los cantos cristianos o en su casa y estaba sediento de conocer a Dios. Conforme pasaron los meses o los años o a veces las semanas o los días, se va enfriando y se va olvidando de Dios y ya no quedó más que cenizas. Óigame, tenemos que querer amar más a Dios. Tenemos que anhelar más a Dios que a nuestro pecado y ser diligentes. Es decir, hay una diligencia, tiene que haber la voluntad, pero esa voluntad no es solo hoy. Mañana, pasado mañana, el otro mes, el otro año, todo el tiempo debemos querer acercarnos y amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el punto 1. Amarás a Dios con todo tu corazón. Ese es el punto que nos recuerda que debemos ser diligentes en buscar a Dios o diligentemente persistir, buscar a Dios en nuestra vida, porque entonces le vamos a agradar, vamos a querer darle prioridad a Dios, vamos a querer darle la importancia a Dios. Punto número 2, caminar cerca de Dios. Es decir, yo puedo tener la diligencia y persistir, pero puedo estar no tan cerca. Entonces aquí lo que Dios me pide es que yo anhele caminar pegadito a Dios, cerquita de Dios. Hace algunos días nosotros predicamos en Romanos 12 y en Romanos 12:1 Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir que ese sacrificio cuesta, que ese sacrificio duele, que ese sacrificio se le da a alguien que es más grande, a quien reconocemos como nuestro Dios. Pero por supuesto, cuando nosotros estamos dispuestos a acercarnos a Dios, le voy a decir qué va a pasar. La señal de que yo me estoy acercando a Dios es que yo voy a estar listo para toda buena obra. Y aquí se responde también parcialmente esa pregunta: ¿cómo estar preparados para los cambios? Bueno, cuando Dios me hable acerca de una situación, yo voy a estar listo para hacer toda buena obra. Cuando vengan los desafíos y los cambios políticos, históricos o de lo que sea en mi comunidad, en el ambiente donde estoy viviendo, yo voy a estar listo para toda buena obra, para apoyar las buenas iniciativas que van a honrar el nombre de Dios sobre todas las cosas. Y no solamente eso, voy a querer orar constantemente. No sé cuánto usted oró este día o si oró este día. No sé cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la oración, pero una señal de que nosotros estamos cerca de Dios, mi querido hermano y amigo, mi querida hermana que está viendo este video, una señal de que yo estoy cerca de Dios es que yo quiero orar más. Si usted quiere orar menos, si a usted le aburre orar, si a usted le da sueño orar, puede ser natural, porque nuestra naturaleza humana no quiere acercarse a Dios. Pero cuando nosotros queremos cada vez orar más, esa es una señal de que nos estamos acercando a Dios porque queremos estar con Él, queremos estar cerca de Él. Usted se acuerda de los novios, ¿verdad? Los novios quieren estar pegaditos todo el día y están platicando cuando están juntos, y cuando se van a su casa el otro llama por teléfono y siguen hablando y están todo el tiempo juntos. Con Dios es una situación, por supuesto, no se compara, pero es mucho mayor esa intensidad de querer hablarle a Dios y consultarle todas las cosas. Por eso el punto 1 era diligencia persistente, es decir, todos los días. Pero aquí el estar cerca es tomarlo en cuenta en todas las cosas que yo hago. Otra vez volvemos a la pregunta: ¿cómo estar preparados para los cambios? Cerca de Dios, caminar con Dios. Porque si yo le consulto a Dios todo, claro que si Dios ve que yo estoy cerca de Él, me va a querer responder. Si Enoc no hubiera caminado cerca de Dios, Dios no se lo habría llevado. Quizá hubiera muerto antes que Matusalén, ¿verdad? Pero vemos ahí que caminó y Dios responde. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, Dios responde. Cuando nosotros queremos estar cerca de Dios, vamos a querer orar más. Y déjeme decirle algo con autoridad, hermano, en el nombre de Jesús, la oración funciona. Nosotros en la Iglesia Camino de Fe lo hemos visto tantas veces, son incontables las veces, y los hermanos de la iglesia saben. Cada vez que oramos y Dios contesta, le damos gloria a Dios y hemos
Muchísimas veces he escuchado testimonios. Se pide por salud, se pide por un trabajo, por un milagro, y Dios obra todo el tiempo, y yo le puedo ser testigo, le puedo testificar que la oración funciona. ¿Cómo estar preparado para los cambios? Oremos más, acerquémonos a Dios, pero tenemos en primer lugar que tener una diligencia persistente en buscar a Dios, y en segundo lugar tenemos que caminar cerquita de Dios, querer estar con Él en todo y tomarle en cuenta en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Y bueno, en tercer lugar, agarrarse de Dios todo el tiempo. Parece redundante con la primera y la segunda, pero tiene su diferencia. Es querer agarrarse de Dios todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, como todos pecamos, en primer lugar es arrepentirse. Arrepentirse. Porque a veces nosotros vamos a fallar, pecamos y nos da igual. Y decimos, Señor, perdóname, y ya, y seguimos nuestra vida cristiana. No, es importante arrepentirse. Como decía alguien en una frase, arrepentirse no es que usted llore, es que cambie. ¿Verdad? Que esa transformación de Dios se dé en nuestro ser. Por lo tanto, el agarrarse de Dios todo el tiempo implica que, cierto, yo voy a fallar porque soy humano. Yo voy a pecar porque es parte de mi naturaleza pecaminosa, y muchas veces voy a ceder quizá al ataque del enemigo, a la tentación, a la debilidad, a lo que sea. Pero tengo que arrepentirme y tengo que volver al Señor. Por lo tanto, es agarrarse de Dios todo el tiempo. Si me solté, bueno, pues me vuelvo a agarrar inmediatamente. Quiero persistir diligentemente y quiero estar cerca. Pero a veces me suelto, bueno, me vuelvo a agarrar de Dios. ¿Cómo? En primer lugar, arrepintiéndose. Luego, en segundo lugar, de este punto 3, agarrarse de Dios todo el tiempo, es comprometerse formalmente a vivir adorándole. Es decir, yo tengo que tomar una decisión mental respondiendo la pregunta, ¿cómo estar preparados para los cambios que vienen? Yo tengo que comprometerme formalmente a vivir una vida de adoración a Dios. ¿Cómo se le adora a Dios? Se le adora con toda la voluntad, con todo el corazón, se le canta, se entra a su casa, dice, con acción de gracias, se le alaba con los diezmos, con las ofrendas, pero sobre todo con la obediencia, con la fe. Se le cree a Dios y se le toma en cuenta en todas las decisiones de la vida. Por eso esta parte de agarrarse de Dios todo el tiempo tiene que ver con adorarle en nuestras decisiones diarias, adorarle en nuestros proyectos. Usted va a empezar una empresa, un consejo, tome en cuenta primero a Dios. Usted quiere hacer una inversión o hacer un cambio, usted quiere ir a un viaje o quiere hacer algo que es importante para su vida y para su familia. El mejor consejo, tome en primer lugar en cuenta a Dios. Eso es parte de agarrarse de Dios todo el tiempo. Es comprometerse formalmente a vivir adorándole. Amén. Bueno, ¿qué otra cosa quiere decir eso de agarrarse de Dios todo el tiempo? Es restaurar una comunión consciente, mi amado hermano. Hay una gran diferencia entre una liturgia religiosa que se practica en el caso de los creyentes cada domingo o cada día que hay culto, y usted va y hace lo mismo y ora y levanta las manos y lee y escucha y da su ofrenda, pero no hay una conciencia. Yo quiero decirle, debe ser consciente ese esfuerzo de buscar y de adorar al Señor. Amén. Tengo que restaurar esa comunión, esa unión común, esa relación, esa interacción entre mi persona y Dios todos los días de manera consciente, esa interacción con Dios, porque entonces voy a estar agarrado de Dios todo el tiempo. Mis amados hermanos, ¿cómo estar preparados para los cambios que vienen? Caminar con Dios. Un buen ejemplo fue Enoc, pero usted y yo también podemos acercarnos a Dios y tenemos la bendición que tenemos a Cristo. Enoc no sabía de Cristo, Enoc no tenía la Biblia, pero nosotros tenemos todo este cúmulo de historia, tenemos todo lo que nosotros hemos visto en la palabra de Dios, tenemos la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para nuestra salvación. Ahora, para terminar, déjeme dejarle este versículo, déjeme compartirle este versículo. Nosotros podemos pedir la ayuda de Dios sinceramente, porque honestamente nosotros vamos a fallar, honestamente vamos a tener tiempos difíciles, honestamente vamos a tener momentos en los que la
El tomar en cuenta a Dios a veces no es fácil para el ser humano, pero debemos hacerlo. Y cuando sentimos, o si usted siente que ya no tiene fuerzas, yo quiero dejarle con este versículo. En Romanos 8:26, si usted me acompaña, Romanos capítulo 8 y versículo 26, el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y dice ahí en el versículo 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir, vamos a tener momentos de debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, pidamos la ayuda de Dios sinceramente y vendrá. ¿Por qué? Porque cuando él no caminó con Dios como ejemplo, caminó con Dios y Dios le llevó. Dios le levantó porque se agradó de una vida que quería, en primer lugar, persistir, estar diligentemente persistiendo en buscarle. Caminó cerca de Dios y se agarró de él todo el tiempo, de tal manera que Dios no le dejó solo. Claro, hay una ayuda general que Dios le da al ser humano y dice que hace salir su sol y su lluvia sobre buenos y malos. El ser humano que existe como tal respira porque Dios permite ese aliento de vida. Es como los pajaritos que habitan bajo los árboles. Pero esta relación se da más como el salmista cuando dice que Dios cubre a sus hijos como la gallina cubre a sus polluelos. Habita bajo la protección directa de Dios. Entonces, cuando el tiempo se ponga difícil y cuando nosotros no sepamos cómo estar preparados para los cambios que vienen, por supuesto, hermano, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que aprender, hay que adaptarse, pero eso es irrelevante comparado con vivir en la presencia de Dios, porque cuando nosotros tomamos a Dios en cuenta en todas las áreas de nuestra vida, la bendición de Dios va a fluir sobre nosotros, no solamente material, sino principalmente a nivel espiritual, y vamos a tener una vida llena de paz y de bendición. Pero cuando nosotros necesitemos esa ayuda, que es lo que decía Pablo ahí en Romanos 8:26, ¿verdad? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda en esa debilidad, en esa falta que nosotros tenemos, y Él intercede al Dios Padre. Y si Dios se agradó de Enoc y fue capaz de llevárselo porque le agradaba tanto, ¿cómo no va a querer ayudar a un hijo suyo que le tome en cuenta en todas las áreas de su vida? La mejor respuesta, una vez más, a cómo estar preparados para los cambios es caminar con Dios. Me gustaría hacer una oración para concluir, pero quiero hacer un repaso breve, ¿verdad? Enoc nos da un ejemplo de una vida que camina con Dios. Esa vida que camina con Dios podemos hablar de tres cosas. En primer lugar, una diligencia persistente en buscar a Dios. En segundo lugar, caminar cerca de Dios todos los días de la vida. Y en tercer lugar, agarrarse de ese Dios todo el tiempo. Es decir, hoy, mañana y siempre, en todas las áreas. Y cuando llegue el momento de dificultad, clamamos a Dios y la ayuda vendrá. Dios se va a agradar en responder inmediatamente a aquellos que habitan en el centro de su voluntad. Y esa es la invitación de Dios para nosotros hoy. Caminemos cerca de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en tu palabra de que tú vas a bendecir a aquellos que se acerquen a ti, que tú vas a cuidar de aquellos que le den prioridad a vivir cerca de ti. Señor, ayúdanos a que en este tiempo que viene nosotros podamos vivir cerca de ti. Gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos. Señor, si alguien necesita de tu bendición o tiene una petición especial o tiene una enfermedad, te rogamos que seas propicio. Si alguien tiene temor en su corazón o ansiedad, te rogamos, Señor, que tú obres ahí en su necesidad. Señor, tú conoces de las peticiones y las necesidades. Tú sabes de las grandes necesidades que hay muchas veces en las casas, en las familias. Te rogamos que tú proveas de acuerdo a tu misericordia, Señor. Pero permítenos vivir cerca de ti, que podamos agradarte, que sea una acción voluntaria de nuestra mente y nuestro corazón estar cerca de ti. Bendice a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga abundantemente esta semana y le esperamos a la próxima. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos, suscríbase a Camino de Fe New York y comparte este mensaje con sus amigos para que sea de bendición para ellos también. Que Dios le bendiga.